vecinas de este mundo. Hoy nos vamos a hablar de una cuestión súper interesante. Estamos nuevamente en el Cedral. Si recordarás que aquí hablamos de la ruina, que fue una cárcel, pero hoy vamos a hablar de una parte mucho más interesante. ¿A ti no te mata de curiosidad saber el origen, cómo surgió, el lugar de donde vives, sea de la parte del mundo que fueras? Bueno, Cozumel es una isla, es una ínsula y muchos nos hemos preguntado cómo surgió, cómo emergió. Algunos cozumeleños creen que Cozumel tiene la forma de una copa que se va a quebrar y se va a hundir. Pues bueno, hoy vamos a hablar de todos estos mitos desde un enfoque científico, pero bastante digerible y muy divertido. No te lo puedes perder. Estos son nuestras raíces. Vente. Y pues bueno, vecinos y vecinas, aprovechando el recorrido, estamos aquí sobre un montículo que prácticamente tiene ya enterrado por la misma naturaleza unos vestigios arqueológicos, lo que fuera de alguna manera una ruina. Podemos ver la forma en la que tienen los árboles, tienen algunas cavidades. Lo bastante interesante y curioso de platicarte de la forma del árbol y de las cavidades, los antiguos mayas, abuelitos, abuelitas, tatiches, comentaban que cuando encontrábamos un espacio así, hay aluches escondidos en esos lugares y que deberíamos demostrar respeto y permiso para pedir pasear en el lugar, para poder acceder al lugar. Pues son algunas de las cuestiones de mitos, costumbres que se han ido arraigando dentro de la comunidad. Entonces, pues este espacio es sumamente interesante. A mí me gusta de repente hacerle reverencia a la tierra, pedirle permiso, tocarla y demás, ¿no? Entonces, aprovechando en el Cedral, que es un lugar tan interesante, aquí te mostramos mucho de lo que si tenemos esa capacidad de observar, pues podemos ver más allá de lo que simplemente pudiera ser todo un montículo de raíces y de piedras. Esto es parte de lo que nos hace. Y hoy nos encontramos con un gran amigo, Germán, que hoy nos acompaña, Germán Yáñez, espeleólogo. Y pues bueno, y vamos a ir platicando, Germán, vamos a conocer un poco más de lo interesante, a romper varios mitos de que creemos que Cozumel es una copa y de que nos vamos a hundir. Entonces, pues vamos a aprovechar tu conocimiento, tu charla, y me gustaría que a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo, Germán, nos comentabas y nos platicabas acerca de dos teorías bastante interesantes, de donde prácticamente se desprende Cozumel, que pertenecía de alguna manera, estaba adherida a la península de Yucatán, la Hearst y Wisconsin. Entonces me gustaría que nos platicaras pues acerca de ello para que nos pudieran entender un poquito más. Bueno, tenemos que conocer que hace muchísimos miles de años, Cuba precisamente, se piensa que era parte de la península de Yucatán. De hecho, si se fijan en la zona que vendría siendo la zona norte, o sería la zona sur de Cuba, ¿sí? que se enfila hacia la península de Yucatán. Bueno, pues en un momento hubo una falla ahí, que se llama la falla de Bartlett. Esa falla, pues lo que origina, pues es que se empieza a fisurar, ¿sí? Todo lo que es esta parte de la península, y empieza a ver lo que después se conoce como un horst. O sea, un horst es un plegamiento de rocas, de masas, ¿sí? Donde empieza a hacer ese efecto hacia arriba, de lo que vendría siendo la isla de Cozumel. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que lo más interesante es que se sabe muy poco. Y hay muy poca información y muy pocos trabajos realmente sobre precisamente la isla de Cozumel. O sea, ¿qué es la isla de Cozumel? Entonces, hoy en día lo que sí sabemos, bueno, esta falla de Bartlett pudo haber sido parte de del nacimiento de Cozumel. Y por otro lado también tenemos, bueno, pues las diferentes eras, ¿no? Que hace 12,000 años, 10,000 años, pues tuvimos cambios en los niveles del agua muy impresionantes. Estamos hablando de 120 a 150 metros.
de lo que hoy en día tenemos. Y esto, fue un momento que se le llamó como Wisconsin, ¿sí? La era glaciar Wisconsin. Que además esto que nos comentas, Germán, es súper interesante porque al final del día es la evolución de la vida sobre la Tierra. Justamente ahora, en nuestra historia, en esta época contemporánea, pues estamos viviendo los efectos grandísimos del cambio climático, ¿no? Entonces esta es la otra teoría, ¿no? La de los cambios de agua donde tal vez la isla de Cozumel ya estaba, ¿sí? Y pues emergió. Pero tenemos una tercera que sería la combinación de ambas, ¿sí? Donde hubo una falla y donde hubo un cambios en el nivel del agua. Entonces estas fallas y estos cambios en el nivel de agua provocaron que pues Cozumel emergiera, no como se dice hoy en día, que es una copa, que es muy frágil, que se puede caer la isla. No, o sea, para nada fue así, y tampoco con las batimetrías que se han hecho en la isla es así, ¿sí? Sin embargo, cuando surge todo esto de Cozumel, pues precisamente ahorita donde estamos aquí parados, pues es lo más antiguo de Cozumel. O sea, realmente este sería el Cozumel en el Pleistoceno. Imagínense ustedes todas las maravillas importantísimas que me imagino que tú has podido ver con tus ojitos, tener la oportunidad de llevar a cabo, además con importantes personajes. Y pues todo esto, Germán, también es importante platicarlo porque muchos desconocemos precisamente por datos históricos, pero además porque son cuestiones que tristemente no se tratan en las escuelas públicas y que debería ser sumamente básico para saber cuál es nuestro origen, cómo surgió, pero sobre todo para honrar esta tierra. Ahora sí que conocer los secretos desde las raíces, las profundidades y el misticismo, en este caso, hoy de Cozumel, estando en uno de los espacios más antiguos de la isla, pues guardan grandes secretos que nos encantaría que también, por ejemplo, pues tú nos platicaras un poquito más adelante. Por ejemplo, ahorita nos decías, ¿no? Y nos hablabas de la era del Pleistoceno, entonces me imagino que también dentro de todas estas cavidades, en la conformación de la propia isla, de su tipo de tierra y demás, pues me imagino que también hemos de tener algunos animalitos por allá que dieron de la era prehistórica y pues deben de ser sumamente importantes para el estudio. Hay que primero mencionar que es una isla kárstica, es una isla de roca caliza sedimentaria. Esto quiere decir que la roca caliza sedimentaria coquina, que es la que tenemos acá en Cozumel, es básicamente de esqueleto de animales, de desechos arrecifales, o sea que sería el carbonato que crea el pólipo, el coral, y esto va almacenando, va haciendo como capas del tiempo, ¿no? Entonces lo que aquí vivió en esas eras, en el Pleistoceno, pues obviamente se va quedando ahí grabado, ¿sí? Entonces, y hay muchas formas de saber qué pasó. Por ejemplo, las estalactitas que tenemos aquí, también, los estalagmitas, perdón, porque realmente ese estudio se hace con estalagmitas, no con estalactitas. Podemos saber incluso del paleoclima, podemos saber, por ejemplo, qué vegetación había aquí, que ya sabemos que eran pastizales, ¿sí? Wow. O sea, no era la selva que tenemos hoy en día. Sí. O sea, era un aspecto diferente, ¿te lo puedes imaginar? Era completamente diferente. Incluso hay formaciones alrededor del Cedral que también son únicas para el mundo, ¿eh? No hablo para Cozumel, para el mundo. Estas formaciones se llaman flanco de margen y nada más que se han encontrado 2 otros lugares nada más. Wow. Y Cozumel la tiene. ¿Por qué la tiene Cozumel? Perdón, Germán, 2 lugares del mundo. Del mundo, sí, pues imagínate y que Cozumel tenga ese tipo de formación. Cuando yo traje al especialista aquí, precisamente por el asombro de ver esas formaciones, pues nos quedamos pasmados, ¿no? De que pues no hay muchos registros de ellas. Ahora, ¿cómo se dan estos registros? ¿O cómo sabemos eso? Sí. Bueno, porque Cozumel, precisamente con lo que te decía hace rato, es el iceberg, digamos, del inicio de Cozumel. Aquí es la punta donde emerge primero, y todo alrededor de lo que vendría siendo el Cedral, era una duna costera.
y esto era sabana, o sea, pues era algo de pastizales, o sea, no era la selva Sí. que hoy en día tenemos. Ahí en esa parte donde es la duna costera, las olas empezaban a romper, el mar estaba agitado y empieza a formar cavidades en los costados, con unas formaciones que son como cónicas. Entonces a lo mejor de ahí es donde empezaron a hacerse la idea de que éramos en la forma de un cono, pero no se había Puede explicado específicamente qué era. Puede ser precisamente porque esas formaciones son cónicas y aquí se ven. Sí. Sí, aquí se ven. Ahora, yéndonos a lo que son los animales pleistocénicos de la edad de hielo, bueno, tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, acá, bueno, todos creo que aprendimos, no sé si ya te tocó a ti, pero a mí me tocó que los caballos venían de España, ¿no? Y que lo trajeron los españoles. Hola, estás viendo Pincus Visión. Buena visión en alta definición. Continuamos nuestro viaje por las entrañas de Cozumel, pero ahora vamos a conocer a los vecinos jurásicos más antiguos, testigos ocultos de la historia. Pero bueno, ya no te platico más, mejor escuchemos a quién los descubrió. Pues estos vecinos, yo les llamo los cozumeleños más antiguos de la isla, pues No son dinosaurios. estos son jurásicos. O sea, estamos hablando que el remipedio, es un tipo 100 pies que es jurásico. Wow. Ahora, ¿cómo se sabe todo esto? Precisamente por fósiles donde se han quedado ellos grabados en el tiempo. Y de esa forma se han visto que ese es el origen. Bueno, imagínate qué tan antiguo es que hoy en día hay una discrepancia entre si es el origen de los insectos, o sea, imagínate de qué estamos hablando, Sí, claro. o de los crustáceos. Se piensa más que de los crustáceos, ¿sí? Sí. O sea, de ahí surgen, es el tatarabuelo de Claro. todos los camarones, Langosta. cangrejos, langostas, en fin, todos los crustáceos, este es el tatarabuelo, ¿sí? Y es el único crustáceo en el planeta venenoso. Y venenoso no para nosotros, para los humanos, pero para sus presas. Es un animal que ha vivido acá se quedó atrapado precisamente por esta falla de Bartlett, donde se dice que hubo ese rompimiento, ¿sí? Y se van quedando esos animales atrapados en el tiempo, ¿sí? Y obviamente hay unos que evolucionan y hay otros que encuentran su hábitat tal cual era y siguen en algún momento tenía, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del remipedio, que hoy en día se llama Xibalbanus yanesi, sí. Ahora tenemos otro que se llama el Ankylocaris paulini. Oye, y esto de Xibalbanius tiene que ver, porque escuchar Xibalba, pues también nos habla del inframundo, precisamente de uno de los dioses Xibalba del inframundo. ¿Tiene conexión con esto de alguna manera en el nombre científico que tenga que ver con las raíces mayas? De hecho, pues el remipedio, pues básicamente pues digamos que la península de Yucatán es de los primeros lugares donde se empiezan a descubrir estos animales. Por ejemplo, acá en el cenote Actunja de Tulum es donde se empieza a ver que existen a través de la doctora Jill Jagger, que pues, es una eminencia en crustáceos y toda su vida dedicada precisamente a ellos. Ella es la que empieza a darse cuentas y después empezamos a ver que había en otros lugares. O sea, había en Cuba, había en Bahamas, había en Tenerife, en otros lugares del continente. Wow. Y Cozumel es muy particular porque Cozumel, acá tenemos una especie que es única. O
O sea, no existe en otra parte, porque nada además más acá. me estás comentando Bahamas, o sea, La ínsulas. especie que tenemos en Cozumel, Ajá. las 2 especies que tenemos de acá, son endémicas de Cozumel. Imagínate qué riqueza para el conocimiento de la historia y de la evolución de la vida. Exacto. Y bueno, no es que no haya otros, pero estas especies son de aquí nada más. Ahora tenemos, por ejemplo, acá, incluso aquí en el Cedral tenemos otro lugar que hay uno muy interesante también, porque es una familia nueva, o sea, no es una especie nueva, es una familia. Y hoy en día encontrar una familia nueva en la ciencia es súper difícil. Tal vez puedes encontrar subespecies o especies, pero familia es muy difícil hoy en día encontrar. Y aquí en Cozumel, en esta cueva que tenemos aquí en el Cedral, bellísima, que se llama Chempita, ahí encontramos uno que se llama Ankylocaris paulini, y es también prehistórico. Oye, y para poder hablar precisamente de Paulini, que me gusta más su nombre así como coloquial y femenino, pues podemos irnos para allá, para que además ustedes puedan conocer Chempita, de todas las cuestiones arqueológicas y tan interesantes que tienen que ver pues con toda la disciplina, el arte y la ciencia que Germán ha podido ver y darnos a conocer a través de sus experiencias. Y así es que, vecinos y vecinas del mundo, vámonos para allá. Bueno, vecinas y vecinos, ya estamos de vuelta. Ahorita vamos a hablar de nuestra vecina y prima Paulini, que precisamente se encuentra en esta parte. Estamos en Chempita. Chempita es un cenote, precisamente toda esta zona, y lo que él nos platicaba es la parte más alta que Cozumel tiene. Es una parte sumamente importante para la recaudación de lluvia, para los mantos acuíferos y demás, ¿no? Entonces, pero también es el centro de Cozumel, el ombligo, el corazón, la parte central de esta isla del Caribe mexicano. Y pues vamos a continuar platicando de nuestra vecina Paulini, dinosauria. Como bien dices, es el ombligo de Cozumel. Estamos en la zona más alta de Cozumel. De hecho, por eso también podemos ver esta morfología del cenote donde vemos pues, tiros un poco más altos que los cenotes que normalmente vemos en la isla. Bueno, aquí estuvimos haciendo fechamientos de formaciones. Okay. Y nos arrojaron datos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos fechamientos que esta cueva pues empezó a formar hace 16,000 años. O sea, inclusive me comentabas, Germán, mucho más antiguo que en la península de Yucatán. Sí, ¿es correcto? Sí, porque en la península de Yucatán hay zonas que se tienen datadas de 12,000, 13,000 años. Esto tiene 16,000 años. 16,000 años, ajá. Imagínense. Y esto porque es una cueva profunda, o sea, también tiene que ver que aquí tenemos una cueva que se formó profunda, nos marca que es más antigua, ¿no? Oye, ¿cómo qué profundidad más o menos, Germán? Tenemos áreas desde 54 metros hasta, bueno, desde 18, 30, 45, 54, 60 metros. Y más o menos un recorrido explorado hasta hoy en día de casi 1,5 kilómetros en horizontal, en desarrollo. Sí. Sí, esto es una cueva muy interesante porque es una mezcla de una cueva calcárea que normalmente conocemos en todos lados como cenotes, pero también tiene ciertas características que también nos hacen ver que también entra en el marco de una de flanco de margen, o sea, como que todavía está en ese híbrido, ¿no? Entre flanco de margen y una cueva calcárea normalmente que conocemos. Ahora, tiene características interesantes también porque pues, podemos ver que el agua, pues hasta incluso le llamaron jade a este lugar precisamente por el color del agua. Color del agua. Pero el color del agua es natural, o sea, no es porque esté contaminada. Hay gente que dice, ay, es que puede ser que está sucia. No, el agua no está sucia, esta agua es muy limpia, es muy pura, pero lo que estamos viendo acá es precisamente pues toda esa materia orgánica que cae, pues que viene de la vegetación, claro, que a veces la lluvia los arrastra, y toda esa vegetación con los huracanes, ¿no? Va creando este color así como... Las lluvias como tipo T, un tipo T.
que eso es lo que se conoce como un ácido tánico o taninos. Entonces lo que tenemos aquí son taninos. También tenemos sulfuro, que de hecho no sé si lo percibes un poco. Sí, se siente el olor. olorcito. Sí. Eso en vez de ser perjudicial, en altas concentraciones puede ser peligroso, pero en las concentraciones que tenemos acá, mucha gente no lo sabe, pero es maravilloso. Ay, no me digas. Sí, porque además son curativas. O sea, el sulfuro tiene esa gran capacidad de ayudarnos a la piel. Tiene muchos efectos positivos. De hecho, hay gente que hasta paga en Polonia y en esto para ir a las aguas sulfurosas. En México también, ¿no? Que hay balnearios donde pagan por estar en aguas sulfurosas calientes, ¿no? Acá, bueno, aquí no está caliente, pero son aguas que no son que tienen esas propiedades minerales. Entonces estamos hablando de una fuente de la juventud. Claro, o sea, por supuesto, o sea, tienen propiedades muy importantes que son positivas también para la gente que se llega a bañar acá, ¿no? Pero una vez que uno penetra, pues ya es una cueva muy grande, muy amplia, o sea, vamos, hay lugares que no puedes ver incluso los costados del ancho de la cueva, de tan grande que es. Y aquí viven nuestros vecinos, aquí viven estos cosumileños antiguos, la Paulini, la Anchialocaris paulini. El nombre de Paulini, nosotros cuando hicimos la taxonomía, se hizo precisamente porque este lugar nosotros llevábamos cerca de 15 años viniendo. Lo que pasa es que no encontrábamos la entrada, entonces primero vino Ramón Bravo, Alfonso Arnold, que eran de los primeros buzos del CEDAM que hubo hace muchísimos años. No encontraron nada, no encontraron desarrollo. Después venimos nosotros, vinieron unos franceses, después unos norteamericanos, y, o sea, diferentes grupos, ¿no? Sí, claro. Y nadie encontraba el ramal. Wow. ¿La usa la entrada? Sí, decíamos, está bloqueado, está tapado. Y de repente, cuando se hizo una película aquí de esta Claudia Talancón. Ana Claudia Talancón. En esa película salió un amigo muy cercano, explorador también, que se llama Fernando Pauli. Eso pedido. Entonces se les cayó un arma de utilería, ¿sí? Porque aquí filmaron la película, se les cayó un arma y le dicen el productor le dice, oye, Fernando, pues no sé si puedes sacarme el arma que se cayó, y pues ahí se mete el cuate, se mete a bucear y cae precisamente en el ramal. Wow. ¿Sí? Cae precisamente en el ramal, lo ve. Y cuando salen y dice, oye, ya fuiste a este lugar. Yo, sí, ya muchos años, ya fue ya fue aquel. Oye, ¿tiene no tiene nada. Algo ahí estancado. Pues es que vi un pasaje que tiene, se hace pequeño, pero después se amplía y pues sería bueno checarlo. Le digo, no, ya, ¿para qué pierdes tu tiempo, hombre? Si ya fui. Total que me estuvo insistiendo hasta que regresé con él y efectivamente era una cueva muy grande. Fue asombroso porque pues entras y de repente ves el tamaño de cavidad, la profundidad, el tamaño y dije, no, pues esto amerita un proyecto de exploración, un proyecto cartográfico, científico, vamos, multidisciplinario, que envuelva todo lo que se debe de llevar a cabo cuando es una exploración. Y efectivamente lo logramos y de ahí pues salieron varios, pero dos muy importantes, que sería uno, el Anchialocaris paulini, precisamente en honor a Fernando Paulini. Entonces se le quedó Paulini, y el otro, que es Xibalbanus janesi, que quedó en honor hacia mí. O sea, quedó así los nombres, ¿no? ¿Qué parientes tan antiguos entonces tienes, hermano? Pues parientes muy antiguos. Ya, mira, además yo me siento honrado porque, mira, sin ser cozumeleño, yo me siento adoptado, ¿no? Y además mi hija pues es cozumeleña, y qué más contento que mi hija cuando crezca sepa que pues ella es cozumeleña y tiene oye, no, pero es que además las aportaciones para ella, ¿no? Las aportaciones que tú nos has hecho son invaluables realmente para todos nosotros, ¿no? El hecho de poder saber esto, del conocimiento y del bagaje que tú nos permites para que las otras generaciones puedan conocer es maravilloso. Entonces,
Yo creo precisamente en ello que se dice que muchas veces el lugar escoge a sus hijos, ¿no? Así es. Yo creo que eres un cozumeleño bastante querido y amado por Cozumel, y qué maravilla que puedas tener esos datos desde el origen de la vida, y qué mejor que pueda llevar tu nombre y precisamente, como tú dices, ese legado para tu hija y para las futuras generaciones. Así es que todo un bagaje de información tan rica, Germán, que aquí podemos encontrar precisamente en Chempita, que además desde el momento en el que entras es como transportarte a esos espacios, que yo creo que también por eso nuestros ancestros mayas gustaban mucho de toda la cosmología que podían llevarse aquí y transportarse, ¿no? De todo lo que implican estos espacios, me atrevo a decir inclusive hasta sagrados. Visitar el primer lugar en emerger de Cozumel me dejó gratamente sorprendida, pues es el más claro ejemplo de que lo realmente mágico es invisible a nuestros ojos, pues el cenote Chempita alberga invaluables tesoros, desde vecinos jurásicos hasta secretos para la salud. Yo soy Perla Tun, esto es Nuestras Raíces. ¿Te gustó? No te olvides de dejarme tus comentarios y nos vemos en la próxima. Inlaquech Jalaquel.